Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Vamos a situarnos en el capítulo 4. Nuevamente haremos la lectura del texto que esta mañana hemos leído, pero lo vamos a volver a leer. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de nuestro Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en esa misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las partes, las coyunturas que ya se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, esta mañana queremos dar gracias porque podemos tener, Señor, libertad para estar aquí, libertad para venir a adorar, libertad para venir a escuchar tu palabra. Guía mis palabras, mis pensamientos, Padre, que sea, Señor, el mensaje, la palabra que tú tienes preparado para nosotros a día de hoy, que sirva para edificar tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de iglesia hoy, muchas veces de manera inconsciente pensamos nada menos en un edificio, en un servicio o en un programa. Muchas veces nos referimos a eventos semanales, actividades espirituales, sociales, ministerios de entendimiento o incluso a grupos pequeños de estudio. Pero la Biblia nos presenta una realidad mucho más profunda. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, un organismo espiritual formado por personas redimidas, interdependientes y llamadas a reflejar a Dios en unidad, amor y madurez. La iglesia que muchos vemos hoy muchas veces está fragmentada por diferentes estilos, divisiones de preferencias, estilos de adoración, métodos ministeriales, inclusive siguiendo personalidades y líderes. En contraste, lo que encontramos en Efesios 4 nos presenta una visión bíblica de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo que funciona armónicamente, donde cada miembro tiene un rol, donde cada miembro tiene un don y donde el objetivo final es el crecimiento y la edificación en amor. Pensemos por un momento, mis estimados hermanos, ¿cómo sería si cada miembro viviera plenamente la vocación que Cristo nos ha llamado a vivir? Una comunidad donde los dones sean usados para edificar, pero no para destacar. Una comunidad o una iglesia donde la unidad sea prioridad y no los conflictos.
Una congregación donde la madurez espiritual reemplaza la inmadurez y el pensamiento fluctuante. En Efesios 4, hermanos, encontramos de parte del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso un llamado a evaluarnos como individuos, a mirar honestamente nuestra realidad y preguntarnos si estamos funcionando como el cuerpo que Dios quiere que seamos, como Dios quiere que funcionemos. Hoy, mientras nos acercamos al final del año, es un momento ideal, perfecto para este desafío de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar para poder producir o que el Señor nos ayude a tener cambios significativos. Necesitamos tener cambios, hacer cambios personal, hacer cambios a nivel de iglesia. Nos evaluamos para aprender a cómo vivir la vocación que el Señor nos ha llamado a vivir, y también es un tiempo para reflexionar, para descubrir cómo nuestros dones y acciones impactan el crecimiento de la iglesia. Muchas veces nos quejamos y decimos la iglesia no avanza, la iglesia no crece, la iglesia no es saludable, pero muchas veces el problema no es que la iglesia no avance, sino es que yo, ¿qué estoy haciendo para contribuir para que la iglesia sea edificada? Hermanos, nos encontramos en un pasaje precioso donde Pablo está escribiendo a una iglesia en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso. Él escribía esta carta desde la prisión en Roma aproximadamente en el año 60. Éfeso, o la ciudad de Éfeso, era una ciudad cosmopolita, con un gran comercio, con una gran diversidad cultural, y había muchas religiones paganas, lo cual generaba desafíos para la unidad de la iglesia, pues muchos creyentes venían de diferentes contextos, atrayendo sus propios misticismos, sus propias religiones, la forma de adoración. Pero nos encontramos, hermanos, en el capítulo 4, pero rápidamente en una línea, permítame decirle lo que ocurre aquí. En los primeros 3 capítulos, Pablo está presentando un tema doctrinal. La doctrina de la salvación está hablando de la elección, está hablando de la redención y está hablando de que nosotros, si hemos nacido de nuevo, estamos unidos con Cristo. Pero en este capítulo, esa enseñanza, doctrina significa enseñanza, se traduce a la vida práctica. Nos está enseñando a cómo deberíamos o debemos comportarnos como creyentes para que la iglesia pueda funcionar, para que la iglesia sea un cuerpo vivo y saludable, porque entendemos que la iglesia no es la institución, no es el pastor, no es la tradición. La iglesia somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido comprados por precio de sangre, aquellos que hemos nacido de nuevo, somos la iglesia del Señor. Amén. En este pasaje, hermanos, nos encontramos para hacer una evaluación de nuestra iglesia local. Y vamos a ver, en primer lugar, cómo Pablo habla acerca de la iglesia, porque a veces tenemos muchos misticismos de manera religiosa. Pensamos que un lugar es más santo porque es más santo, pero la iglesia de Cristo no tiene que ver con un lugar. Él habla en los primeros versículos, él está diciendo que nosotros que somos parte de la iglesia, ¿qué nos dice el primer versículo? Nos dice, debéis andar como es digno de vuestra vocación. Aquí Pablo inicia recordando a los creyentes que cada vida en Cristo Jesús debe reflejar dignamente la vocación del llamado en Cristo Jesús. Aquí utiliza una palabra que se traduce como vocación, la palabra klexis, que está indicando que el llamado que Cristo ha hecho a aquellos que se han redimido, a aquellos que han sido salvos, debe ser un llamado que transforma profundamente la identidad del creyente. Hermanos, este pasaje no es solamente una invitación a una religión, a un ritual, porque podemos entender iglesia como el llamado a una iglesia. Yo soy de X iglesia, yo soy de la iglesia bautista, yo soy de la iglesia católica, yo soy de la iglesia adventista. No es un pasaje, una invitación a una religión, un ritual, sino a un cambio radical donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción se alinea a la voluntad de Dios. La frase que Pablo está utilizando en este pasaje, andar como digno, implica coherencia entre nuestra fe y nuestra conducta. Es un llamado a vivir una vida en donde nuestras decisiones reflejan el carácter de Cristo en todos los ámbitos, no solamente cuando estamos en la iglesia, sino en el ámbito familiar, en el trabajo, en nuestra vida social y mucho más en nuestra vida eclesial. Profundamente podemos ver este pasaje, hermanos, desde la perspectiva que Pablo escribía. Pablo estaba hablando
a una iglesia que enfrentaba muchos desafíos. El primer desafío que Pablo enfrenta en esta iglesia que está escribiendo la iglesia de Éfeso es el desafío de la unidad en medio de la diversidad cultural. Ya por sí, hermano, cuando estamos nosotros en nuestros países, ya mucho es difícil que haya unidad en la iglesia. Imagínese una iglesia asentada en un lugar muy comercial, donde pasaba mucha gente de diferentes extractos, diferentes lugares, diferentes idiomas, tal como podría ser nuestra iglesia local, una iglesia con una diversidad cultural, donde cada uno atrae el pasado de su cultura, donde cada uno quiere exponer la forma, el estilo de hacer y de ser iglesia. Y Pablo está dando una instrucción a manera de amonestación. ¿Y cuál es la instrucción? Está diciendo, ustedes que están en Cristo Jesús deben caminar como iglesia, como cuerpo. Debe ser evidente que si estás en Cristo Jesús, debes de caminar de forma digna. No es simplemente un llamado, simplemente a pensarlo, simplemente una invitación cualquiera. Es una exhortación que si usted lee los primeros capítulos de la carta de Efesios, está hablando de que si nosotros estamos unidos a Cristo, si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos una identidad y esa identidad, así como su identidad la marca por el contexto, la realidad del país donde ha nacido, esa identidad marca el estilo de su vida. Por lo tanto, está diciendo, si usted está en Cristo Jesús, si ustedes han nacido de nuevo, si usted tiene identidad de Cristo y están unidos a Cristo, deben vivir de forma digna. En este contexto, lo que Pablo está diciendo, que los creyentes debían integrar su identidad en Cristo en medio de una sociedad pagana marcada por divisiones y prácticas que no agradaban al Señor. Y así mismo es la realidad, hermanos. Estamos en una sociedad que no adora a Dios, que no busca a Dios, donde el mal se perfecciona, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es dejarnos llevar por la corriente. El cristiano está llamado a vivir en contracorriente. El mundo, el sistema te impone una cultura, unas normas, un estilo de vida, pero nosotros, si estamos en Cristo Jesús, estamos llamados a vivir en contracorriente. Hoy muchos confunden ser iglesia con asistir simplemente a servicios o participar en actividades. Sin embargo, la verdadera iglesia se vive en la coherencia de una vida diaria donde Cristo es reflejado en cada decisión, cómo tratamos a la familia, cómo ejecutamos nuestro trabajo, si lo hacemos para el Señor, porque inclusive, hermano, el trabajo que estamos haciendo, debemos hacerlo no para la persona que nos ha contratado. En ese trabajo debemos dar gloria a Dios, debemos hacerlo para el Señor. ¿Cómo interactuamos con los vecinos? ¿Cómo respondemos cuando tenemos vecinos conflictivos, no? Eso es muy común cuando tú vives en el centro de Santander, en una ciudad donde hay muchos edificios, donde tienes que compartir vida con personas que no desconoces, que tienen costumbres, donde vas a encontrar probablemente en cada portal, en cada comunidad, un vecino al menos conflictivo. ¿Cuál es nuestro comportamiento, inclusive con aquellos que desconocemos? Cada acción es un reflejo de nuestra vocación en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo está diciendo, si estáis en Cristo Jesús, debéis vivir dignamente. Hermanos, y Pablo está hablando de algo que él sabe que no es fácil. ¿Por qué? Porque vivir dignamente, agradando a Dios, requiere muchas cosas, entre ellas, requiere una vida disciplinada, requiere una vida de oración, requiere una vida negada al estudio de la palabra de Dios, requiere una vida rendida constantemente al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no es fácil vivir dignamente, pero Pablo está diciendo, por favor, debéis vivir de forma digna. La pregunta, hermanos, que hoy nos podríamos plantear es, ¿mi vida refleja que pertenezco a Cristo o simplemente llevo el título de religioso? Muchas veces pensamos que ser cristiano es levantarnos el domingo, coger la Biblia, meterlo en la cartera o llevarlo bajo el hombro. Y eso es básicamente, muchas veces pensamos que con eso, si vamos por la calle y nos ven con un libro, van a decir, ahí va el cristiano. No. La pregunta que debíamos hacernos también es, ¿mis acciones en la semana muestran coherencia con mi fe? Dios, hermano, nos llama
a vivir una vida radical, coherente, que se vea la transformación. Y eso, hermanos, no es algo místico, es algo que se imparte en la familia, en la iglesia, en la comunidad, de cómo nosotros respondemos ante las situaciones que nos enfrentamos, a los conflictos que ocurren en la familia. Como hijo de Dios, cómo yo respondo a los conflictos en la familia, cuál es mi manera de poder dar gloria a Dios, cómo yo resuelvo los conflictos que se emplean en el trabajo, cómo me comporto y cómo también yo me comporto en mi vida social. Por lo tanto, Pablo está dando una clave. Él está diciendo en los primeros versículos, en el versículo 1, debéis vivir dignamente, pero miren lo que dice el versículo 2 y 3. Él dice, la manera que el cristiano está llamado a vivir, debe vivir de la siguiente manera. Dice, utiliza frases como humildad, mansedumbre, paciencia y unidad. Hermanos, el cristiano tiene que tener una marca distintiva en su vida. Y esa marca principal debe ser la unidad. Y la humildad, perdón, la humildad. Y la humildad es básicamente reconocer la dependencia de Dios y que comencemos a valorar a cada miembro del cuerpo de la familia de la fe. Muchas veces de forma inconsciente excluimos a los que están empezando, excluimos a aquellos que no piensan como nosotros, pero eso debe ser una marca. Ser humilde es reconocer que yo no puedo hacer las cosas, que yo dependo de Dios para todas las cosas. Él utiliza otra expresión, otro término, otro calificativo. Él dice, debéis ser mansos. No solamente debéis vivir dignamente, no solamente debéis vivir con humildad, sino que debéis ser manso. Y ser manso significa, hermano, ejercer influencia sin dominar a los demás. ¿Sí? Ser manso es tener una respuesta adecuada por la causa de Cristo cuando las personas nos tratan inclusivemente mal. Muchas veces, hermanos, vemos que nosotros llevamos rencor en nuestro corazón. Las heridas de nuestro pasado no nos han permitido desarrollar nuestra vida de fe. Dejamos que aquellas cosas del pasado afecten a mi vida de hoy en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos vivir una vida que disfrutamos el Evangelio al día de hoy, porque estamos llevando muchas cosas del pasado, muchas cosas. Pablo utiliza también un término como, aquí lo dice el texto, paciencia. Y la paciencia es nada menos, hermanos, es ser vehementemente tolerante a las faltas de los demás. Muchas veces, hermanos, somos muy duros con los demás, pero cuando se trata de nosotros, aplicamos un doble rasero, el rasero de la misericordia. Somos muy duros, señalamos al hermano, decimos al hermano, pero cuando nosotros fallamos, ya sea en cualquier circunstancia de nuestra vida, ya sea en cualquier ámbito, queremos misericordia. Y Pablo está diciendo, si vosotros estáis en Cristo Jesús, debéis tener paciencia. Y aquí, hermanos, hay un término que Pablo mezcla de forma intencional en lo que está amonestando a la iglesia en Efeso. Le está diciendo que también debéis tener unidad, hermanos. La unidad la da el Espíritu Santo de Dios. No producimos unidad. Nosotros estamos llamados a cuidar de la unidad, a vivir unos con otros de forma armónica, aunque a veces es difícil. Hermanos, yo siempre digo, nosotros no hemos elegido la familia que nos ha tocado. Y muchas veces querramos tener otro tipo de familia. Estamos hablando de la familia en Cristo Jesús, porque Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, a los creyentes en Éfeso. Muchas veces estamos allí luchando a nuestra manera y queremos imponer nuestras normas, nuestra manera de pensar, y no vemos que lo más importante en todo el cuerpo de Cristo que nos manda al Señor a cuidar es la unidad. Y la unidad es coherencia espiritual que permite que la unidad dentro del cuerpo, en medio de la diversidad, funcione. Y aquí, hermanos, utiliza un término como paz. Y la paz es un fruto del Espíritu que mantiene cohesionada, unida a la comunidad en Cristo Jesús. Hermanos, estas virtudes no surgen automáticamente de todo el cuerpo de Cristo. Estas virtudes requieren esfuerzo. Estas virtudes requieren esfuerzo consciente y continuo, de forma intencional. Es un trabajo en equipo, es un trabajo diario que va a reflejar la obediencia a Cristo y el compromiso con la iglesia local.
Hermanos, Pablo estaba escribiendo una iglesia en Éfeso, donde los creyentes provenían de distintos, como les decía anteriormente, distintos trasfondos, culturales y religiosos. Por lo tanto, el llegar a la unidad era un reto muy, muy difícil. Imagínense, dentro de esta iglesia habían judíos, dentro de esta iglesia habían griegos, dentro de esta iglesia habían paganos, habían creyentes recién convertidos que estaban aprendiendo a vivir bajo la autoridad de Cristo. Pero Pablo enfatiza que la unidad requiere virtudes con prácticas de cada uno de sus miembros de forma intencional, sostenidas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, damos gracias a Dios porque si nosotros hemos nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo que le va a ayudar, que nos va a ayudar a cuidar de esa unidad. Hoy, hermanos, nos enfrentamos a grandes desafíos en la iglesia. Los conflictos en la iglesia suelen surgir por diferencias de opinión, por diferentes métodos de ministerio. Pueden surgir por personalidades, inclusive pueden surgir por competencia de liderazgo. Y muchas veces lo más lamentable es cuando surge por temas doctrinales, erróneos. Y hermanos, Pablo está diciendo que practicar la humildad, practicar la mansedumbre y la paciencia, no solo va a evitar los conflictos, sino que va a fortalecer la iglesia y hace que la iglesia sea más visible en medio de un mundo que necesita hacer luz. Hermanos, permítanme decirme lo siguiente. La unidad no es uniformidad. La unidad es cooperación intencional basada en el respeto y amor mutuo. Y aquí podemos ir reflexionando, hacer unas cuantas aplicaciones. Piense, reflexiones. ¿Cuántos conflictos en tu familia? ¿Cuántos conflictos en el trabajo? ¿Cuántos conflictos en la iglesia se resolverían si aplicáramos estas virtudes? Hemos dicho mansedumbre, humildad, paciencia, ¿no? Unidad, paz. Dios nos llama a ser constructores de puentes y agentes de reconciliación. El Señor nos ha dado ese llamado a reconciliar el mundo, así como Cristo trajo la reconciliación por medio del Evangelio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos arrepentimos, nos fue dado un llamado de ser agentes de reconciliación. Muchas veces queremos tener la razón, necesitamos tener la razón en cualquier ámbito, ya sea la familia, ya sea el trabajo. Queremos tener la razón porque tengo la razón y punto, porque pienso que es correcto y no me bajo y no cedo por la causa de Cristo. No estoy diciendo, hermano, que vamos a aguantar cualquier maltrato o cualquier opinión errónea. Estoy diciendo que muchas veces podemos bajar un poco a nuestro ego, a nuestra falta de humildad y comenzar a practicar esa humildad, a ser mansos, a ser pacientes de forma activa, a perdonar, a servir, aun cuando los otros nos fallen. Porque, hermanos, déjame decirte, dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre te va a fallar. El hombre te va a fallar, ya sea inclusive en algo tan sencillo como decir, luego te llamo y no te llama, te ha fallado. Y otras cosas más escandalosas, el hombre te va a fallar. Pero así como Cristo te perdonó, estamos llamados, hermanos, por la causa de Cristo, para vivir de forma digna, poder perdonar a aquellos que nos ofenden. La iglesia, hermano, que Dios desea para nuestro tiempo, es una iglesia que se construye no solamente por un liderazgo sólido, no solamente por pastores, no solamente por obreros, sino cuando cada miembro decide amar y servir sin reservas, ¿no? Eso es realmente lo que el Señor nos ha llamado a vivir de forma digna. Por lo tanto, cuando tengas que hacer una tarea que se te encomiende, no digas siempre yo, ¿por qué no lo hace el hermano? ¿Por qué la hermana pudiendo hacer? Yo sé que no trabaja, yo sé que tiene más tiempo, no lo hace. Probablemente tendrás que examinar tu corazón. Podrás examinar tu corazón y decir, Señor, realmente estoy haciéndolo esto para tu gloria. Hermanos, aquí encontramos en los versículos 4 y 6 la base de la unidad. La unidad de la iglesia se basa en principios espirituales que son inmutables. ¿Cuáles son esos principios? Pablo está diciendo, en Cristo somos un cuerpo. En Cristo tenemos un espíritu. Es decir, que estamos unidos a Cristo, que tenemos una interdependencia unos con otros
que esa unidad en Cristo, esa unión en Cristo está sostenida por el Espíritu Santo de Dios. Está diciendo Pablo, para que esa unidad se fortalezca, debe haber una esperanza. Es decir, que debemos de pensar que algún día estaremos con el Señor. Es una visión compartida que tenemos con esperanza que algún día el Señor vendrá por nosotros, ya sea que estemos muertos o vivos. Si estamos muertos, resucitaremos y estaremos con Él. Aquí da otro principio importante. Está diciendo, no es que estéis unidos por la cultura, por el sistema, por la sociedad. No, no, no. Está diciendo, tenéis algo en común. Un Señor, una fe, un bautismo, hermanos. Esa es una identidad importante, una identidad espiritual, que por estas cosas y solamente por estas cosas debíamos estar unidos entre creyentes, inclusive teniendo diferentes culturas y diferentes trastornos, porque en Cristo no existe mi cultura. En Cristo está la cultura del reino de Dios, aquella que me ha sido dada a través de la salvación, porque un día estaremos con el Señor delante de Él y seremos un solo pueblo. De hecho, ya somos un solo pueblo si estamos en Cristo Jesús. Y aquí da otro principio en los versículos 4 al 6. Dice, un Dios y Padre. El Padre es el que gobierna todo y guía y sostiene a la iglesia. Hermanos, Pablo está enumerando estos principios para recordar que la unidad no depende de métodos humanos. La unidad no depende de estilos de adoración. La unidad no depende de programas, ni siquiera de líderes carismáticos. Es una realidad espiritual basada en Cristo Jesús, lo cual, hermanos, como cuerpo, como parte de ese cuerpo, requiere obediencia, requiere dependencia del Espíritu Santo y reconocimiento de que estamos bajo la autoridad de Dios. La unidad, hermano, en el mundo que vivimos es una unidad fluctuante, pero la unidad que Cristo nos propone es una gran verdad, una gran realidad, porque si estamos en Cristo debemos de vivir de forma digna. La unidad que el mundo ofrece es una unidad ficticia donde se logra a través de actividades, donde se logra a través de estructuras, de formas de gobiernos. La unidad que Cristo nos presenta, que el apóstol Pablo nos presenta, son basadas y centradas en Cristo y guiadas por el Espíritu Santo, donde cada creyente tiene un rol importante, porque todos somos importantes ante el Señor. No hay nadie que sea más importante ante el Señor. Todos somos importantes. Hermanos, la diversidad podría ser dentro del cuerpo de Cristo una desventaja, pero en Cristo es un recurso de bendición, porque la diversidad se convierte en una fuerza poderosa para alcanzar a todo tipo de personas. Si estamos en medio de una iglesia de muchas nacionalidades, podemos alcanzar a muchas nacionalidades dentro del lugar donde estamos, dentro de la ciudad, dentro de la realidad geográfica donde vivimos. Por lo tanto, hermanos, es momento de reflexionar y pensar, ¿estamos valorando a cada hermano y su contribución en el cuerpo? ¿O solo apreciamos a quienes comparten nuestra opinión o estilo? ¿Estamos viviendo como Dios nos manda a vivir? Hermano, Dios nos llama a amar y valorar a todos los miembros, reconociendo que el papel de cada uno es importante, inclusive aquellos que son difíciles, aquellos que son conflictivos, aquellos que simplemente viven como espectadores, como que fuera un restaurante. Vengo, me siento, me voy, no me involucro, a mí no me cuenten de eso de abrir un grupo en las casas. Para mí eso, no, es que no tengo tiempo, pastor. Olvídate, tengo mis metas, tengo que trabajar, tengo que buscar mi jubilación, tengo que proveer para mi familia. A mí no me llame, a mí simplemente déjame ir el domingo, sentarme, escuchar un sermón, gloria a Dios, saltar y glorificar, y ya veré si Dios me da fuerza para vivir otra semana. Pero eso de la gran comisión, eso para mí no es importante. Pastor, olvídate. Ahora mismo yo tengo otras metas. Hermanos, ese es el desafío que tenemos como iglesia. Eso es lo que tiene que cambiar. Cuando podamos ver que mi trabajo debe ser para la gloria de Dios, que yo soy un evangelista en mi trabajo, que no estoy simplemente allí para ganar un sueldo, acumular horas y horas, cotizar la seguridad social y algún día tendré una vida cómoda. Hermanos, no pongas tu esperanza
en lo que el gobierno te puede dar dentro de otros años. Pon tu esperanza en Cristo. Por lo tanto, dile al Señor y examínate, ¿realmente he estado dando el 100% este año 2025 para el Señor? ¿O simplemente he dado 2% porque es que estoy cansado, es que me he enfermado? Sí, hermano, no estoy diciendo, hermanos, que estamos enfermos, no debemos descansar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que apelemos, como decía en el sermón anterior, hace 2 sermones atrás, que nuestra conciencia, nuestra memoria, y debemos recordar y pedir al Señor si realmente que nos haga ver si estamos contribuyendo para que la unidad dentro del cuerpo de Cristo funcione. Hermano, cuando una iglesia es unida, una iglesia avanza, una iglesia evangeliza, una iglesia cumple la gran comisión, independientemente de que si otro hermano lo haga o no, porque muchas veces estamos esperando que otro miembro se involucre. Yo lo haré cuando la hermanita también lo haga. ¿Por qué? Porque la hermana lo puede hacer y si ya no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. No, hermano, todos tenemos el poder. ¿No habéis leído Hechos 1:8? Dice que si estamos en Cristo Jesús, hemos recibido el poder para ser testigo. Por lo tanto, hermanos, es tiempo de que tú entiendas, y aquí viene la sección, que si tú estás en Cristo Jesús, los versículos 7 al 9, si tú estás en Cristo Jesús, Dios te dio dones para edificar la iglesia. No solamente como iglesia debes vivir de forma digna, reflejando que estás en Cristo Jesús, que tienes una identidad, que vives de forma piadosa en Cristo Jesús, sino que Dios dio dones, versículos del 7 en adelante, a cada miembro dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, esos dones que nos han sido dados no simplemente es para decir que tenemos los dones, que yo tengo el don de enseñanza, que yo tengo el don de evangelista, que yo tengo el don de ayuda, sino que son para ponerlos en servicio, para que la iglesia avance, para que la iglesia sea edificado, para que la iglesia tenga propósito, para que la iglesia sea impactante, significativa en la realidad, en el lugar donde estamos. Pablo nos recuerda que cada creyente, si usted lo lee bien en el texto, recibe gracia y dones según la medida de Cristo. El Espíritu Santo, en el momento de la conversión, te da dones, al menos un don. Y ese don es para que la iglesia comience a ser edificada, para que la iglesia funcione de forma armónica. Aquí la palabra gracia, Charis, no solo indica un favor inmerecido, sino la capacidad sobrenatural para servir y edificar dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, no vemos muchas veces esto. Cada don que nos ha sido dado es un regalo de Dios. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? Hagamos, hermanos, que nuestra vivencia, nuestra experiencia a este lado de la eternidad marque la historia de la humanidad, donde podamos soltar palabra de evangelio a muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Asumimos que alguien le va a predicar. Por lo tanto, si alguien le va a predicar, pastor, a mí no me llames, alguien le va a predicar. Eso deja al hermano José Ramón, que lo haga él o que lo haga otro hermano, que luego vendrá. Hermanos, muchas personas parten de este mundo diariamente sin haber escuchado el plan de salvación, el evangelio, la buena noticia, hermanos. Por lo tanto, esos dones que el Señor nos ha dado, ya sea para servir dentro de la iglesia, pero tenemos, hermanos, algo que es un llamado al Señor que no tiene que ver solamente con el don, y es el compartir el evangelio, porque ese es un deber de cada creyente, es un llamado, es un mandato que el Señor te lo dio, me lo dio a mí, te lo dio a ti, no para que preguntes, bueno, Señor, ¿será que yo también puedo? ¿Será que yo debo de evangelizar? No, es un mandato que el Señor te ha dado y que nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada miembro, hermanos, tiene un rol único dentro del cuerpo de Cristo. Ese rol es importante porque eso hace que la iglesia se fortalezca y crezca. Queremos que la iglesia avance, pero ¿qué estamos haciendo para que la iglesia avance? Nos estamos involucrando, debemos de cambiar de perspectiva, hermanos, de visión este año 2026. Aprendamos, hermanos, de la primera iglesia, que es la iglesia modelo, la iglesia primitiva, donde habían creyentes de diferentes trasfondos, pero tenían algo bien claro, que ellos debían estar unidos por la causa de Cristo. Hermanos, Pablo está diciendo que cada miembro, sin importar su historia, sin importar su pasado, tiene un lugar y tiene no solamente un lugar dentro del reino de los cielos, sino que tiene una función vital dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando todos rimamos
cuando todos vamos en la misma dirección, todas las cosas surgen de forma natural. No hay nada forzado. No tenéis pastores pesados, evangeliza, haz la gran comisión. No, eso es cuando nosotros nos disponemos a cumplir con lo que dice la palabra del Señor. Hoy muchos miembros no ejercen sus dones por miedo o porque no tienen tiempo para Dios. Hermano, ¿qué hace eso? Eso debilita a la iglesia. El decir tengo miedo. Y no habéis leído otra vez, y le repito, Hechos 1:8, si tú estás en Cristo, tienes poder, has recibido un empoderamiento. Aquí utilizamos bien la frase porque esta palabra la utilizamos a veces muy mal, pero es la palabra correcta. Recibimos un empoderamiento de parte del Espíritu Santo en la salvación. Dios te dio el poder para al menos hacer una cosa. ¿Qué cosa? Ser testigo de Cristo, es decir, anunciar el Evangelio. Muchos no se comprometen porque no tienen tiempo para Dios. Hermanos, repito, eso lo que hace es debilitar la iglesia. Y si la iglesia no crece, la iglesia decrece. Por lo tanto, podemos hacernos esta pregunta. ¿Estás usando tu don o tus dones para edificar la iglesia? ¿O estás permanentemente dormido en tu corazón por miedo o por comodidad o porque tienes otros planes que no se ajustan, que no se alinean a los planes de Dios? Ese es el problema, hermanos, cuando tenemos planes que no se ajustan al plan de Dios. Todo plan, por más personal que sea, debe partir de Cristo, debe partir de lo que Cristo nos ha llamado a vivir como iglesia, debe partir de lo que Cristo nos ha llamado a anunciar el Evangelio, la buena noticia. Y aquí, hermanos, en este pasaje vemos que no solamente el Señor produce la unidad a través de su Espíritu Santo, no solamente nos llama a vivir dignamente, no solamente nos dice que tiene dones, sino que Dios, a la vez que nos da esos dones, nos equipa, nos prepara, nos capacita para que nosotros podamos ser como aquellos de libro de los Hechos, cuando estaban en Antioquía, en la casa de Jason, que fueron conocidos como aquellos que trastornaban el mundo. No eran conocidos como cristianos hasta ese momento, los conocían como los trastornadores. Dios se ha equipado para trastornar tu realidad, tu sociedad más cercana, que es tu familia, que es tu trabajo, son las personas que te rodean. Desde allí debemos de partir porque, hermanos, el Evangelio debe transformar, debe cambiar, debe permear la cultura, debe llegar a todas las esferas, a todos los lugares. Ese es el desafío que nos enfrentamos como iglesia, el desafío que hoy Dios nos pide, que nos pide a todos nosotros como iglesia. Empieza cuando comiences a decirle al Señor, Señor, ¿qué don tengo? Cuando comiences a usar ese don con pasión, sin esperar el reconocimiento. Hermano, cada aporte, por más poco que nosotros veamos, es vital. Nuestro trabajo, dice el apóstol Pablo, en el Señor, por menos o poco, más o mucho o menos, es vital, porque no es en vano. Tu participación, mi hermano, dentro de ese cuerpo de Cristo es tan importante, porque eso cambia el rumbo de la iglesia. Hermano, la iglesia primitiva no era tan poderosa por el liderazgo de los apóstoles, que fue clave e importante. La iglesia primitiva era poderosa porque cada creyente tenía claro cuál era su rol, cuál era su función que el Señor le había llamado, y cada uno estaba alineado al propósito de Dios. El propósito de Dios es que podamos crecer. El propósito de Dios es que podamos compartir la buena noticia a los perdidos. Esto es muy importante, hermanos, porque vivimos en tiempos donde el evangelio es confuso, donde hay muchos evangelios, donde hay pensamientos que inclusive son sacados de cuentos, de filosofías, y que intentan cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces, por la forma que vivimos, estamos siendo absorbidos por todas estas corrientes filosóficas. Vemos cómo el sistema está podrido. Vemos cómo el sistema cada día se perfecciona para el mal. Por lo tanto, hermanos, hay mucho más ahora. Es importante que reflexionemos que Dios nos ha llamado a ser iglesia, a vivir como iglesia, para poder ser esos discípulos de Jesús. Hermanos, si estamos en Cristo Jesús, no dependemos de nuestros talentos naturales. No dependemos de estrategias humanas para impactar la iglesia. Dependemos solamente de Cristo, dependemos del Espíritu Santo. Yo quiero desafiarte
hoy, en el último sermón de este año, a que te replantees. No es una imposición, hermanos, porque no es mi papel ser policía como pastor ni imponer nada, sino que quiero apelar a tu conciencia, a tu corazón para que esto pueda cambiar para el 2026. Déjame decirte, mi estimado hermano, que tu participación activa es muy importante porque fortalece la iglesia. Tu participación es muy importante porque mientras más seamos, más lugares, más personas van a escuchar el evangelio. Piensa, reflexiona. ¿Estás usando tus talentos como si fueran tuyos? ¿O lo estás usando como un regalo para servir a Cristo y a los demás? Debemos reconocer que Cristo nos ha dado dones. Esos dones debemos entregárselos al servicio con toda humildad para poder edificar vidas, para poder compartir el evangelio a otras personas. Ese talento que tienes, ese don, más bien ese don espiritual que tienes, es algo que Dios te ha dado para usarlo. Es algo que no te plantees y no te pongas pegas, no, es que no lo voy a poder hacer porque no soy capaz. No, 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 no. Ya estás capacitado. Ya tienes el poder del Espíritu Santo. Si tú oras, si tú lees la Biblia, el Señor te va a dar la palabra. El Espíritu Santo usará cada palabra en el tiempo correcto, con la persona correcta. Y aquí, hermanos, algo muy importante para ir avanzando un poco en el sermón. Pablo está mencionando 5 roles que son los agentes o los que tienen la función de edificar la iglesia. Los versículos 11 y 12, él habla de que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno tiene un rol específico. ¿Y cuál es la función general de todos ellos? Es de preparar a los creyentes para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo. Esto, hermano, no es simplemente que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores son los dueños de la iglesia. No, son aquellos que Dios ha llamado para capacitar a cada uno de aquellos que tienen dones dentro del cuerpo de Cristo. En Efeso, en la ciudad de Éfeso, había diversidad de dones y de ministerios. Y no solamente eran guiados por un solo líder, sino que su único líder era Cristo Jesús. Hermano, la iglesia no está organizada por personas, por pastores. La iglesia debe o debería estar organizada por Dios, porque es Dios, es el Espíritu Santo de Dios que da dirección a la iglesia. Dice el Señor Jesús, antes de marchar, dijo, yo edificaré mi iglesia. Hermanos, esa es la función de estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que encontramos en el texto de hoy. Edificar la iglesia, edificar a los santos. Los santos son los creyentes. Por lo tanto, hay muchas iglesias, hermanos, que dependen de unos pocos líderes. Y hay muchos hermanos que viven confundidos y que no saben cuál es su rol, cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, muchos viven como espectadores. Muchos viven como aquellos lugares que se da un mensaje a la carta, ¿no? Bueno, es que voy a esta iglesia porque esta iglesia tiene estudio bíblico. Voy a esta iglesia porque esta iglesia danza. Voy a esta iglesia porque tiene una alabanza como Hillsong. Wow, qué tremendo. Entro en la presencia, yo lloro, me postro. Aleluya. Hermanos, debemos buscar una iglesia o estar en una iglesia no por lo que esté más cerca o no porque lo que nos atraiga son estas cosas. Debemos de buscar una iglesia que esté más cerca del evangelio y de la palabra de Dios. Por lo tanto, el liderazgo, hermanos, dentro de la iglesia no es para hacer la vida imposible a algunos, ¿no? A veces la función de los pastores es amonestar, llamar la atención. No, amonestar, hermano, en el griego significa corregir dulcemente, ¿no? Por lo tanto, ese liderazgo dentro de la iglesia está para capacitar, no para reemplazar la acción de cada creyente. Cada miembro dentro del cuerpo de Cristo tiene un rol y una función, y si cada uno usa sus dones, tendremos en el 2026 un gran impacto en Santander. ¿Estás pensando que otros hagan lo que Dios te ha llamado a hacer? Porque dirás, hay una promesa, Mateo 24, que el evangelio del reino será predicado y eso será el fin. ¿Estás esperando que otros hagan lo que Dios te ha llamado a hacer a ti? Dios te llamó a hacer algo a ti y estás diciendo, bueno, alguien lo va a hacer. Hermano, mi querido hermano, con todo el cariño del mundo,
Dios nos llama a todos a cumplir nuestro rol de forma activa. Dios nos llama a colaborar con líderes. Dios nos llama a colaborar con hermanos. Dios nos llama a usar esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de forma soberana a través del Espíritu Santo para que la iglesia sea edificada. El cuerpo crece cuando cada miembro, hermano, da su pequeño aporte con pasión y compromiso. Ahí la iglesia crece. Cuando Dios se glorifica, cuando cada uno da su pequeño aporte. Hermanos, aquí está la última parte del sermón. La finalidad de la exhortación de Pablo a la iglesia en Éfeso. La finalidad es que haya un crecimiento y madurez. Comienza llamándoles que vivan dignamente, comienza dándoles unas características de cómo deben vivir dignamente, mansedumbre, paciencia, etcétera, etcétera. Hace un llamado a que Dios les dio dones espirituales para que los puedan usar y edificar la iglesia. Les llama a cuidar de esa unidad. Les dice también que Él ha puesto dentro de la iglesia ministerios para edificar la iglesia, para capacitar. Tenemos todo en bandeja de plata, pero aquí está la finalidad. La meta de la iglesia es alcanzar la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Eso se traduce en que cada creyente vaya alcanzando, que no la alcanzaremos hasta la hora de la eternidad, hasta que el Señor venga, una madurez espiritual, una madurez de comprensión, una madurez de relación, porque cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo, tendremos recursos para cuando tengamos que compartir el evangelio, discipular a otras personas. En la iglesia primitiva, hermanos, había una diversidad cultural y doctrinal, era totalmente enorme. Y alcanzar la madurez requería que enseñemos, que corrigiéramos, que reconciliemos, y todo esto debía hacerse con amor. Pablo está enfatizando, hermanos, que la madurez protege a la iglesia. Muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por comentarios o por doctrinas o porque escuchamos a aquel predicador que escuchamos en internet y muchas veces porque tiene una buena oratoria, es un Apolos, ¿no? Apolos era, ¿no? Y comienza Corintios diciendo Pablo, pues, en el capítulo 1, cuando tenía el problema de las divisiones, que algunos decían, yo soy de Apolos, de Pedro, etcétera, etcétera. A veces tenemos nosotros, hermanos, nuestras preferencias. Nuestra preferencia, hermanos, no tiene que estar basada en un predicador. Nuestra preferencia debe estar basada en la palabra de Dios. Nada, todo lo que salga de aquí es lo que nosotros debemos de aprender. Por lo tanto, el desafío, hermanos, para este año 2026, ya estoy diciendo 27 de manera profética, 2026, proponte, hermano, usar esos dones que el Señor te ha dado. Proponte pasar tiempo con el Señor, proponte estudiar su palabra, proponte orar, porque es algo que no te va a nacer, es algo que no nace, es algo que tiene que ver con disciplina, es decir, voy a orar. Si el 2025 no oraba, si me pongo a preguntar cuántas veces hemos leído la Biblia esta semana, no quiero escuchar la respuesta porque probablemente me voy a asustar. ¿Cuántas veces? Pensemos ahí, sin responder nada. ¿Cuántas veces abriste la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces tuviste un tiempo de oración con Dios, orando por ti, orando por la familia, orando por la iglesia, por las necesidades, orando al Señor, dando gracias al Señor? Hermano, la iglesia moderna, la iglesia está entretenida. Todo lo que podemos ver es de bendición, pero si lo usamos de forma incorrecta nos distrae. Por lo tanto, Pablo termina casi en esta sección haciendo un contraste entre la madurez y la madurez y la inmadurez. Él los llama como niños influctuantes, llevados por doctrinas erróneas o modas espirituales. La inmadurez, hermanos, es la puerta a los engaños y a las divisiones. Por lo tanto, si yo no quiero que me engañen, yo debo de comenzar a priorizar la palabra de Dios, a comenzar a estudiar seriamente la palabra de Dios, a comenzar a orar, a comenzar a vivir una vida en el Espíritu Santo de Dios. El mundo, hermano, que vivimos, el mundo así como la iglesia en Éfeso en aquel tiempo, es muy parecido, porque estaba lleno de filosofías, estaba lleno de falsos maestros que confundían a los creyentes. Y Pablo les está diciendo, mira, la meta vuestra debéis de ser maduros, y esa madurez lleva a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios. Esas son escudos que nos protegen contra el error, contra las falsas enseñanzas. Hoy, hermanos,
Podemos ver creyentes que pueden ser influenciados por enseñanzas superficiales, por modas, por filosofías externas. La iglesia necesita creyentes firmes que sostengan la verdad, que evalúen, que enseñen con discernimiento, protegiendo la unidad y la misión de la iglesia. Por lo tanto, podemos hacernos otra pregunta más. ¿Permito que enseñanzas superficiales o populares influyan mi fe y decisiones? Porque, hermanos, cuando comenzamos a escuchar ciertas cosas, lo que escuchamos permea nuestra conducta, moldea nuestra conducta y nos hace vivir acorde a esas creencias. Debemos de tener este desafío, hermanos, de ser creyentes firmes, de ser creyentes instruidos, de ser creyentes responsables, capaz de guiar a otros hacia esa madurez, para que podamos tener el favor del Señor cada día, para que el Señor se glorifique cada día en este 2026. La madurez no es solo un conocimiento, hermano, no es solo conocimiento. A veces asociamos madurez con conocimiento. Ah, mira, ¿cómo sabe la Biblia qué maduro es? No, no. Requiere, hermano, amor práctico. La verdad sin amor puede destruir. Por más correcto que sea, por más instruido que sea, si no impulsada con amor, puede destruir. Y a veces podemos pecar, inclusive teniendo buenas intenciones. Debe ser, hermano, nuestra meta, que cualquier cosa que nosotros abramos la boca para hablar a otro hermano, debe de edificar, debe ser en amor. La iglesia madura combina la enseñanza firme con las relaciones sanas, corrigiendo con gracia y contribuyendo para el crecimiento de la obra de Cristo. Hermanos, el versículo 16 nos encontramos donde cada creyente debe contribuir en el crecimiento del cuerpo. La iglesia crece cuando todos trabajan juntos, usando lo que tiene, sus dones, sus talentos, en armonía. Cuando estamos ocupados, hermanos, en las cosas del Señor, no tenemos tiempo para mirar a otras cosas que no edifiquen la iglesia. La iglesia madura no depende de un líder ni de pocos. Depende del Espíritu Santo de Dios, depende de Cristo, depende del Padre. La edificación requiere, hermanos, participación conjunta, activa de cada uno de sus miembros, donde cada miembro debe cumplir su rol, donde cada miembro debe hacer un llamado y decir, mira, es necesario mi vida, debo de cooperar porque soy importante para el reino del Señor, porque yo he sido llamado para edificar a otros hermanos, a otras personas. ¿Estoy cumpliendo mi función en la iglesia o soy un espectador? Esa es la pregunta que debemos de hacer, que marca todo el sermón. ¿Estoy cumpliendo mi función en la iglesia o soy un espectador? Porque probablemente aquellos que no se involucran son los que mucho tienen que decir en la iglesia. Son los que ven los errores de los demás. Ay, el pastor. Ay, los hermanos alabanza. Ay, los hermanos de la celda. Que la hermana tal, que por aquí. Hermanos, hay una frase que a mí me dejó marcada. Hay un misionero que ahora está en Galicia, norteamericano, se llama Timoteo Jesús. Una vez, el grupo de iglesia en el cual pertenecía a Ecuador, y estaba en esa asamblea, fui de parte de la iglesia local, fuimos 3 hermanos, el pastor y 2 hermanos, me tocó ir como el representante de los jóvenes, y a él le preguntaron de un problema que había gordo entre las iglesias, porque las iglesias, las denominaciones tienen sus problemas. Y él estaba atrás como misionero porque él no era misionero para apoyar, no tenía un rol, aunque él iba a una iglesia local, él no era el pastor, era un misionero que si el pastor le decía canta, si el pastor le decía enseña, enseña, ¿no? Estaba ahí para servir, para apoyar. Y a él le preguntaron opinión sobre un problema que había. No voy a hablar del problema, pero un poco vergonzoso. Había un problema. ¿Sabes lo que él dijo? Yo pensé que iba a dar su opinión bíblica, iba a sacar la Biblia. Y dice, mire, dijo así, los que más hablan muchas veces son los que menos hacen. Y es una realidad, hermanos. Muchas veces los que más no se involucran, los menos involucrados, más bien dicho, son los que más hablan y dicen, mira, la iglesia esta, mira, la iglesia más, la iglesia por aquí, ¿no? Cambia tu manera de pensar, mi hermano. Cambia tu manera de pensar. Dios te ha llamado a vivir dignamente. Dios te ha llamado a ser manso, paciente, humilde. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado líderes en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, para edificar la iglesia. Y Dios te ha llamado que tu meta y la meta de todo creyente debe ser la madurez. Hermanos,
Ojalá que este sermón, por más torpe que sea, por más sencillo que sea, pueda haber llegado a tu corazón. Ya es hora de dejar de ser un espectador. Como digo, siempre nos comportamos como el restaurante muchas veces. Estoy hablando para los que son de la iglesia, estoy hablando para las visitas, estoy hablando para los que son de la iglesia. Es hora que cambies tus metas. Por eso estás matándote, entender tus propias metas y no estás progresando. Sé honesto, no estás progresando. Por más que quieres alcanzar un mejor trabajo, ganar dinero, hacer muchas cosas, no estás progresando. Es hora que cambies tus metas. Diga, mira, no simplemente hacer algo, decir yo hago una cosita ya, pastor, a mí déjame tranquilo porque yo ya hice, yo ya soy un líder de célula. A mí, yo a las células no voy a fallar. En las demás cosas, pues ya estoy haciendo algo, hermanos. Seamos honestos, tenemos que cambiar. Estamos aquí pocos hoy, pero si cada uno de nosotros estuviéramos involucrados en la gran comisión, en la tarea, en la misión de todos, hermanos, estoy seguro, no por nuestra fuerza, no por nuestras capacidades, sino por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, terminaríamos un 2026 que no nos alcanzaríamos ni estar aquí. O tendríamos que hacer 2 cultos, o tendríamos que hacer 3 cultos, cuando cada uno toma su rol. Yo por eso hablo, hermanos, y digo que cada célula es una iglesia. Si cada célula es una iglesia, en cada célula hay un pastor o hay pastores que deben de cuidar a las personas. Estamos llamados a cuidar a las personas que el Señor nos ha llamado. El desafío, hermanos, para terminar, es que pienses que la iglesia no es un edificio ni un grupo de personas que se ríen los domingos. La iglesia es un cuerpo vivo que es guiado por el Espíritu Santo y está llamado a reflejar su amor y su poder en el mundo. Que tenemos una vocación, que Dios nos llama a vivir en coherencia y en amor, que tenemos que cuidar de la unidad, y cuidar de la unidad requiere humildad, paciencia y esfuerzo intencional, que el Espíritu Santo, Dios, nos ha dado dones y ministerios para edificar la iglesia, para alcanzar a los perdidos, para capacitar a los miembros de la iglesia local, y que nuestra meta es poder llegar a una madurez y un crecimiento espiritual. Hermanos, nos hacemos muchas metas siempre al terminar el año. Algunos dicen, pues estoy gordito, voy a ir al gimnasio, comer mejor. Después de esta fiesta, me pongo al día, voy a comer, a disfrutar porque será mi última Navidad desastrosa. Dice, no, voy a cambiar de trabajo. No, este año me voy a comer el mundo, voy a conseguir un piso, una casa, una vivienda. Hermano, pero ¿qué son de nuestras metas espirituales? Haz, hermano, que tu vida demuestre que Jesús está en tu vida. Como decía Martín Lutero, nuestra fe no consiste en palabras, sino en obras. Tu vida debe hablar más que tus palabras. Como decía Juan Calvino, la verdadera fe se manifiesta en amor activo hacia el prójimo. Amar y perdonar es la prueba de nuestra fe. Hermanos, somos heridos todos los días, constantemente, en el contexto del trabajo, en el contexto de iglesia, en el contexto familiar, por los hijos, por nuestros cónyuges, o somos nosotros a veces, yo digo siempre los hombres somos los malos de la película, casi siempre en una media así. Hermanos, por favor, reconozcan su pecado, pero es tiempo para pedir perdón al Señor. Hermanos, estamos juntos en Cristo Jesús. Hemos formado una familia, tenemos que caminar juntos. No pensemos en nada malo, nada desastroso. Tenemos que pedirle al Señor. Y muchas veces, hermanos, para ganar hay que perder. La blanda respuesta calma la ira. Lutero decía, todos los cristianos son sacerdotes y llamados a servir a su prójimo. No esperes tu don útil, si tu don es útil para servir. Juan Calvino decía, el conocimiento de Dios no es solo aprender, sino para vivirlo y enseñarlo. Dios te ha dado dones, te está capacitando. ¿Qué estás haciendo con eso? Y termino diciendo, Lutero afirmaba, un cristiano no vive para sí mismo, sino para el bien de los demás y la gloria de Dios. Hermanos, esto debe ser el resumen del sermón. Si tú eres cristiano, ya no vives para ti mismo. Vives para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Hermanos, ojalá que podamos terminar 2026 viendo fruto de la obra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, la obra del Evangelio en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta hora porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Apelamos, Señor, a tu bondad, a tu gracia. Apelamos, Señor, a que nos puedas equipar, seguir equipando. Apelamos a que cambies nuestros planes, Señor. Apelamos a que podamos ver tu plan como lo más importante en nuestra vida. Parece algo, Señor, difícil, porque
Humanamente, el humanismo está impregnado en nosotros. Yo, si no trabajo, si no cotizo, si no me esfuerzo, no va a haber provisión. Sí, es verdad que hay que esforzarse, pero debe de ser algo equilibrado. Nuestra fe debe primar por encima de las cosas. Y no estamos exhortando, llamando a dejar nuestros trabajos. Estamos llamando a que Dios, que nos ha dado dones y en su gracia nos ha bendecido con un trabajo y para la gloria de Dios, podamos usar todo ese trabajo, todo ese tiempo para poder servir al Señor, para poder contribuir para la extensión del reino de los cielos en esta tierra, para que cada persona en esta nación pueda escuchar el mensaje de salvación. Oramos para que nos puedas ayudar a hacer iglesia, Señor. Una iglesia más unida, una iglesia más fuerte, una iglesia comprometida con la gran comisión. Hermanos, ese es el desafío del Señor, que seamos discípulos. Señor, ayúdanos a ser discípulos en el 2026, cada día más discípulos de Jesús. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si no os veo, feliz año nuevo en Cristo Jesús, que el 2026 sea un año de cambios profundos y que podamos ver la gloria de Dios. Amén en nuestras vidas.